Del primer libro de los Reyes. Sucedió entonces que Jeroboam salía de Jerusalén y se le presentó el profeta Ahías, que siló cubierto con un manto nuevo. Estando los dos solos en campo abierto, tomó Ahías el manto nuevo que llevaba puesto, lo rasgó en 2 jirones y dijo a Jeroboam: Toma 10 jirones para ti, porque así dice el Señor, Dios de Israel. Rasgaré el reino de manos de Salomón, y te daré 10 tribus. La otra tribu será para él, en atención a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que me elegí entre todas las tribus de Israel. Así Israel se rebeló contra la casa de David hasta el día de hoy. Palabra de Dios. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué de la tierra de Egipto. Mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no quiso obedecer. Los entregué a su corazón obstinado, para que anduviesen según sus antojos. Ojalá me escuchase mi pueblo, y caminase Israel por mi camino. En un momento humillaría a sus enemigos, y volvería mi mano contra sus adversarios. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Hoy la palabra del Señor nos centra ante la sordera. Sordo Salomón, que no prestó oídos a Dios, sino a sus mujeres, que lo llevaron a cometer el pecado de la idolatría. Y por eso, cuando el hombre es sordo, deja ir de la puerta de su corazón la bendición de Dios. Y el sordo puede hacer cosas contrarias a lo que otros dicen. Salomón hizo cosas contrarias a lo que Dios propuso. Introdujo el politeísmo, la división del reino, el desorden. Casi siempre que hay divisiones o que llamamos cismas, como ha sucedido en la iglesia, tras de todo esto hay gente que se cierra a un diálogo. Nos hacemos los sordos y muchas veces prestamos más oídos a ciertas ideologías. Y esas ideologías nunca están exentas de ser pecado, porque tras de todo eso está una persona orgullosa que quiere imponer sus pareceres.
El sordo del Evangelio es un pagano. Está en esas 10 ciudades que rodean el lago de Tiberíades, por el lado sur, la Decápolis. El sordo no era judío y era tartamudo. Evidentemente, quien no oye bien no puede hablar. Y la gente le pide a Jesús que lo toque, que le ponga las manos. Hermanos, démonos cuenta que Jesús trata cada caso especialmente. No receta siempre lo mismo, ni hace siempre lo mismo. A la mujer cananea, por la fe que ella profesó, en medio de la incomodidad de llamarla perra, vete que por tus palabras tu hija quedada libre. Y todos los casos que vemos en el Evangelio, Jesús obra diferente. En este caso no impuso las manos, lo sacó aparte de la comunidad. Quiso hacer un tratamiento a solas, con unos signos que pudiéramos ver prefigurativamente los sacramentos. Le dio de su vida saliva. Le dio la orden para oír. Y al sordo se le soltó la lengua y pudo hablar alabando a Dios. ¿Qué será necesario hoy que Jesús haga con nosotros para que nosotros podamos tener una audición perfecta de su palabra? Los fariseos eran sordos. Ellos no querían oír a Jesús, porque la soberbia y el orgullo deja al hombre sordo y no permite el diálogo. La comunidad presentó al sordomudo y Jesús lo trató personalmente. No hizo lo que querían los que lo presentaron, que le impusiera la mano. Jesús le dio un trato personal. ¿No crees que ante la sordera nuestra muchas veces es necesario que Dios nos haga un trato personal? Y que cuando nuestros oídos se abren, podemos hablar. Cuando sentimos el efetá de abrirnos a la palabra de Dios, entonces comenzamos a hablar. Aunque Jesús nos prohíba contar. Jesús prohíbe en muchos casos, en otros no, manda a divulgar, pero en este prohíbe. Pero ¿quién después de tener una experiencia fuerte con Dios no quiere compartirla con los demás? Y entonces Él hace oír a los sordos, hablar a los mudos, ver a los ciegos. Eso nos evoca las profecías de Isaías. Y la gente dice que todo lo hace bien. Nos recuerda el texto de la creación, y Dios todo lo hizo bien. Sí, es que Jesús viene a recrear. Y en Jesús se cumplen las promesas hechas por el profeta Isaías. Y aquí los sordos oyen, los mudos hablan. Y el apóstol y evangelista Marcos nos va llevando, abriendo el compás para que Jesús termine no solo obrando entre los judíos, donde difícilmente lo puede, sino entre los paganos. Un segundo pagano que recibe una gracia de Él, y en este caso con un tratamiento diferente, repito. Finalmente el Evangelio nos va llevando hasta que Jesús finaliza diciendo: vayan después de la resurrección al mundo entero y anuncien el Evangelio. ¿Cuál es ese Evangelio? Pues que los sordos oyen, los mudos hablan, los ciegos ven, y se anuncia el año de gracia del Señor. ¿Qué mejor buena noticia que decirle al mundo que hemos encontrado quién nos devuelve a nosotros la salud, tanto del cuerpo como del alma? Que no seamos sordos para que no perdamos la gracia de Dios. Que reflexionemos hoy si escucho la palabra de Dios.
si soy capaz de abrirme a los demás sin distinción de raza, de credo, de nacionalidad y aún de lengua, entendiéndonos por los signos llegado el caso. Somos capaces de la apertura en la fe para con otros hermanos. Que el Señor Jesús nos conceda abrirnos y mantener la puerta del corazón abierta para que su palabra entre nosotros y nos haga fuente también para que otros beban del mensaje de la salvación. Sea alabado Jesucristo. Y la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz día en el Señor.